Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Con la flota terrestre actualizada, los traidores identificados y purgados, los cristales psíquicos distribuidos, y el desastre administrativo resuelto mediante nuevas leyes, reglas y servidores mejorados, Guilliman al fin estaba libre para comenzar la segunda gran cruzada. El primer paso para ello era Marte. Cuando la Tipón llegó a Marte a través de la telaraña, Guilliman dejó a sus hijos a cargo de recibir los recursos que había solicitado a Mechanicus y que serían transportados a la Tipón. Él mismo se trasladó al laboratorio de Belisarius, quien lo condujo a las profundidades de Marte, donde Belisarius, durante 10.000 años había investigado las plantillas genéticas de los primarcas y los estudios del emperador para realizar mejoras. Ahora contaban con semillas genéticas de todos los capítulos y nuevos marines espaciales mejorados, a los que llamaba primaris. La mejora de las aptitudes físicas de un primaris no era excesiva, apenas un 30% respecto al modelo estándar. No parecía mucho, pero si uno entendía de combate, en la práctica era una mejora brutal. Por otro lado, la ventaja más significativa de los primaris era un modo berserk, que les permitía conservar la conciencia mientras aumentaba su tasa de regeneración y curación. Era una carta triunfal que los marines espaciales actuales no poseían. En cuanto a las mejoras genéticas, las nuevas semillas eran más resistentes a las mutaciones y el proceso de implantación era más seguro y con menos fallos. Belisarius también había preparado nuevas armaduras y armas para acompañar estas mejoras. Guilliman asintió, satisfecho, al ver el trabajo de Belisarius Caul en el enorme laboratorio. Excelente. Ahora, si me permites, haré unas pequeñas mejoras que nos darán aún más ventajas, dijo Guilliman. Belisarius asintió de inmediato, ansioso por ver lo que haría. Guilliman tocó el servidor antiguo que guardaba los datos de la investigación, copiando todo en un segundo. Luego pasó un minuto estudiando los datos y realizando sus propias modificaciones. La genética humana era algo que él podía moldear a voluntad. Incluso podría copiar al emperador si lograba ponerle las manos encima y aunque, con un ejército de custodes protegiéndolo, eso era un plan muy malo. La disformidad era parte del emperador, pero en este momento, Guilliman quizá competía en conocimiento sobre la disformidad con el mismo Tzeentch, gracias a haber asimilado a Kairos. Así que eso no lo detendría. Bien. La primera mejora. Puedo acelerar la transformación de un marine estándar a primaris a 3 meses, y hacer el proceso 100% viable. En cuanto al proceso de producción estándar, desde 0, se reducirá a 3 años, eliminando todos los requisitos previos de compatibilidad, con excepción del sexo. Esto nos permitirá seleccionar a cualquier candidato y centrarnos en las personas más estables emocionalmente, lo que estabilizará su estado psicológico y nos permitirá realmente tener a los prospectos más calificados, no un grupo de reclutas de mala reputación, explicó Guilliman. Belisarius se tensó. ¿Cómo? Preguntó Belisarius. Usando tu investigación y la mía sobre las células tiránidas y su capacidad de asimilación genética. Gracias a eso, modifiqué mi propia genética. Y ahora que he modificado la mía, también puedo modificar la de mis hermanos y liberarlos de algunas cargas, respondió Guilliman. A diferencia de Belisarius, él sí podía corregir los defectos de cada semilla que iban más allá de lo genético. Como la rabia negra y la sed de sangre de los ángeles sangrientos, las mutaciones de la carne de la semilla genética de Magnus, entre otros. Belisarius se quedó en shock. Luego miró a su alrededor y, al comprobar que no había nadie, asintió a la obvia herejía, casi temblando de la emoción, al ver que Guilliman llevó la mano a la consola, pero se detuvo al ver la sonrisa de Guilliman. Belisarius suspiró con impotencia al darse cuenta de que lo estaban troleando. Guilliman colocó la mano en la consola y toda la investigación fue modificada para agregar sus cambios. Los marines no recibirán el método de creación de la semilla genética, solo el de actualización, advirtió Guilliman. Belisarius asintió. Si esto salía a la luz, ambos serían perseguidos como herejes. Con el acuerdo de Belisarius, Guilliman desplegó su poder psíquico. Gracias a su encuentro con Fulgrim, Kairos y la experiencia de haber sentido a Magnus, además de poseer los conocimientos de Kairos, calculaba que ya era unas 4 veces superior al Magnus el rojo demoníaco. Entonces comenzó a realizar los cambios genéticos en las nuevas semillas y en los cientos de miles de marines primaris que Belisarius tenía en cápsulas de éxtasis, esperando para ser asignados a los diferentes capítulos. Hasta entonces, se mantendrían dormidos.
Guilliman creó mejoras para los marines leales, no para los traidores. De hecho, implantó medidas de seguridad para darles una horrible sorpresa si intentaban usar su trabajo. Guilliman también obtuvo la plantilla genética de los demás primarcas, incluido Magnus el Rojo, lo que suponía mejoras para él y para sus propios hijos genéticos. Sin embargo, no aumentaría la fuerza física de sus hijos como marines primaris, pues ya eran suficientemente fuertes. Lo que sí haría sería añadir poder psíquico. En cuanto a los demás capítulos de marines, los dejaría tal como estaban, con los dones de sus primarcas, pero todos recibirían la tecnología que usaban antaño, en parte considerada perdida, lo que ahorraría recursos en la guerra venidera. Y 3 horas después, cuando terminó su trabajo, Guilliman sonrió a Belisarius y este le devolvió la sonrisa. Ambos habían obtenido grandes ganancias de este trato. Quiero que todos los capítulos de marines espaciales reciban los refuerzos de primaris imperiales. Para esto, tu nave será la primera del Mechanicus en ser modificada. Agregaré la tecnología de la telaraña para que puedas moverte por toda la galaxia en el tiempo requerido. No te preocupes por mis hijos genéticos. Yo mismo me encargaré de ellos, ordenó Guilliman. Guilliman extendió la mano y materializó 30 Pc a un lado. Esta era tecnología Asgard de almacenamiento de materia en energía, y, por supuesto, Belisarius la codiciaba. Pero esto sería algo que Guilliman no compartiría. Sería solo para su uso personal. Estas Pc, creadas por él mismo con los conocimientos de Kairos, contenían una enorme cantidad de planos de tecnologías que el Mechanicus había perdido en 10.000 años de guerra. No era todo, pero sí un pago sustancial por los recursos que les pidió. Informa al Mechanicus que aquellos que intenten quedarse con estos conocimientos para sí mismos perderán la cabeza. Ni siquiera los dioses del caos les servirán de escudo ante mi ira, advirtió Guilliman, que ya sabía que estos tipos eran acaparadores por naturaleza. Belisarius asintió con fingida obediencia y sumisión. Bien. Ahora informa al Mechanicus que, en cuanto las tormentas disformes se calmen, iniciaré la cruzada Indomitus, y las flotas que decidan acompañarme recibirán todas las tecnologías del milenio 30 que soliciten y que se consideren perdidas, según su contribución. Incluso la tecnología de los desintegradores usados en la Gran Cruzada estará disponible, y no les obligaré a compartirla, propuso Guilliman. Belisarius se tensó. Por supuesto, tus contribuciones son las mayores, y recibirás todas estas cosas sin necesidad de participar en más misiones, si terminas la actual, añadió Guilliman, pues era evidente que Belisarius ya no sentía que su misión actual le proporcionara suficientes beneficios. Con las nuevas recompensas en perspectiva, Belisarius se apresuró a cumplir sus órdenes. Guilliman se transportó hasta la Tipón para comenzar sus propias mejoras, y apenas minutos después, el Mechanicus empezó a reportar todas sus naves al servicio de la cruzada Indomitus. Por ello, Guilliman inició el proceso de mejora con la flota de Marte. Y después de registrar las flotas del Mechanicus, Guilliman, que se encontraba en el puente de la Tipón, miró a Sicarius, que hacía guardia con otros 10 ultramarines. Sigan recibiendo los materiales y asegúrense de que las naves no tengan problemas al atracar para su actualización. Me recluiré por un día. Luego debo hablar sobre la implementación de mi nueva semilla genética en la Legión y algunas mejoras de las que se enterarán en el transcurso del día, ordenó Guilliman. Sicarius saludó, indicando que había recibido la orden. Y Guilliman se transportó a una sala aislada y comenzó una investigación para integrar a todos los primarcas en sí mismo, en especial a Magnus, el psíquico humano más poderoso después del emperador. Aunque el poder psíquico de Magnus no era nada comparado con el del emperador. Si Magnus era 1, el emperador era 1000. Y eso solo era en el pasado, pues ahora el emperador era un dios, aunque no comparable a los dioses del caos, que llevaban millones de años en su oficio, y si es que tal cosa existía. Sin embargo, el emperador tenía una ventaja sobre los dioses del caos. Su número de adoradores era incluso superior al de los 4 dioses juntos, porque la suya era la religión oficial del imperio, mientras que los cultos a los dioses del caos estaban obligados a actuar en silencio. Además, Guilliman ya había purgado a millones de sus líderes. Y medio día después, Guilliman había terminado de revisar y crear un patrón de integración del material genético de sus hermanos, adaptado a las células tiránidas y a su propio cuerpo. Había descubierto varios seguros genéticos que el emperador había puesto en los primarcas, la mayoría para asegurarse de que su poder nunca excediera un cierto límite, lo que impediría que fueran más fuertes que él.
Guilliman mejoró esos seguros genéticos y luego los incorporaría a sus propios hijos genéticos y a los primaris actuales. Cuando terminó sus preparativos, dio la orden a las células tiránidas para comenzar el proceso de actualización de su cuerpo. Y medio día después, Guilliman abrió los ojos, y una onda psíquica recorrió la disformidad, alertando a todos los psíquicos poderosos de que una nueva presencia estaba en la realidad. Los dioses del caos y el emperador fijaron su atención en él, sorprendidos. Guilliman revelaba un poder psíquico 5 veces superior al de Magnus, algo que debería ser imposible para un primarca. Tzeentch, gracias por tu colaboración. Los conocimientos que enviaste hacia mí son invaluables, dijo Guilliman, y no mentía. Aunque su poder psíquico no tenía nada que ver con Tzeentch, sus palabras dejaban la impresión de que su nuevo poder era gracias al dios del cambio y su intento de capturarlo. Tzeentch envió su ira y sus promesas de una muerte dolorosa, mientras los demás dioses del caos lo maldecían por haber creado a un enemigo tan poderoso. Pero ninguno se atrevió a sacar sus garras de la disformidad para intentar dañarlo, porque el emperador de la humanidad estaba vigilando, y si lo hacían, perderían algo más que un dedo. Las emociones que el emperador transmitía eran variadas. Primero, una seria reprimenda por realizar investigaciones prohibidas. Luego, orgullo, porque Guilliman había logrado liberar sus seguros genéticos, lo que significaba que era capaz de imitar su trabajo. Y por último, diversión, por la pelea que había provocado entre los dioses del caos. Guilliman sonrió. Ese momento, no había usado el poder de la disformidad junto con su propio poder psíquico, pues este provenía del cristal Ori, tecnología del universo Stargate, donde no existía la disformidad y el poder de los psíquicos era puro. Eso fue así hasta ahora, cuando integró las habilidades de Magnus y de los demás primarcas. Esto superó la capacidad de los cristales Ori y comenzó a filtrarse a la disformidad. Esto significaba que Guilliman estaba mintiendo, porque su verdadera presencia estaba oculta, y lo que revelaba era solo la parte de su poder que desbordaba de los cristales Ori que llevaba consigo. Si debía calcular su poder sumando los cristales Ori, Guilliman sería más de 30 veces más poderoso de lo que mostraba, y su poder seguiría creciendo. Además, Guilliman tenía su propio método de mejora. Tomar el poder de otros para sí mismo al asimilar sus almas. Antes, no comprendía cómo era posible esto, pero ahora lo entendía. Al asimilar un alma, tomaba su lugar en la disformidad. Podría decirse que era el máximo exorcista de demonios de este universo, porque era el único capaz de purificar a los demonios, absorbiendo todo su poder. Por supuesto, las mejoras psíquicas no fueron lo único que obtuvo, pues había integrado todas las habilidades únicas de los demás primarcas. Ahora era como una versión juvenil del propio emperador. Y Guilliman se desplazó por la disformidad y apareció en el puente, frente a su trono. Sicarius seguía montando guardia. Guilliman se sentó y miró a sus hijos genéticos. Sicarius, los materiales están listos. Comenzaré las modificaciones de la Tipón ahora. Tardaré al menos un mes en convertir esta nave en una digna de ser mi nave insignia y de llevar el nombre que le he dado. También será nuestro principal laboratorio de producción y actualización, explicó Guilliman, y sin más, cerró los ojos para comenzar a convertir la Tipón en una verdadera arma mata dioses. Y Guilliman no se contuvo en sus mejoras tecnológicas. Creó 10 FED-2.0 para alimentar la parte tecnológica de la Tipón. Motores de distorsión espacial que igualarían la velocidad de desplazamiento de la telaraña, pero en el espacio real y sin usar poder psíquico. Escudos de energía para activar si los escudos disformes fallaban. 20 cañones de partículas para acompañar a cada cañón disforme. Miles de cañones de plasma pesado. Y decenas de miles de cañones repetidores de plasma para impedir que ninguna criatura, como los tiránidos, pudiera abordar su nave durante una batalla. Añadió torpedos que viajaban a la mitad de la velocidad de la luz y decenas de miles de cañones electromagnéticos, que por el desgaste de materiales solo serían usados en emergencias. Pero nunca se sabía cuándo aparecería un enemigo con escudos antiproyectiles de energía, y tendría que recurrir a la estrategia tradicional de matarlos a balazos. Fuera de las armas, Guilliman creó laboratorios de investigación avanzados y su propia superarmadura, alimentada por 2 fuentes FED-2.0. Una sola FED-2.0 era suficiente para alimentar 100 armaduras como esa, pero un repuesto nunca estaba de más. Y un mes después, Guilliman se levantó de su trono y miró el puente, un espacio amplio, más ancho que largo, con 15 pirámides truncadas que antes medían 1,5 metros, y ahora 2 metros. Frunció el ceño. Había movimiento en la disformidad.
Korne estaba realizando un gran movimiento de tropas y, gracias a las habilidades de Kairos y Magnus, Guilliman podía ver los posibles futuros. Sicarius, tú y tus hermanos vayan a los laboratorios. Despójense de sus armaduras y entren a los tanques. Nuestro tiempo es limitado. Trabajaré en sus armaduras mientras se hacen las mejoras. No teman. El proceso no tiene posibilidad de fallos, dijo Guilliman. Padre, permíteme quedarme de guardia, replicó Sicarius. Sicarius, ya has hecho suficientes guardias. Ahora yo seré tu guardia. Entra a esos tanques de mejora. El caos está moviendo sus fuerzas, y pronto entraremos en combate. Dudar ahora solo disminuiría nuestro poder de asalto en el futuro, advirtió Guilliman. Sicarius no dudó más. Guilliman transportó a él y a sus hermanos una compañía completa, pues el resto del capítulo custodiaba ultramar a los laboratorios de mejora, que medían 2 kilómetros de ancho, 5 de largo y 50 metros de altura, divididos en 5 pisos. En cada piso había una franja de 300 metros de ancho, ocupada por máquinas cuya función era retirar las armaduras de los marines. Cada puesto ocupaba un recuadro de 5 por 5 metros, lo que permitía que más de 20.000 marines pudieran quitarse sus armaduras al mismo tiempo en cuestión de minutos. Más allá, había infinidad de tanques de 4 metros de altura y 2,5 metros de diámetro, capaces de mejorar o producir más de 3 millones de primaris imperiales a la vez. Para crear un nuevo primaris se necesitaban 2 años en este laboratorio. Para actualizar un marine a primaris imperial, 1 mes. Guilliman podía reducir el proceso a un solo día usando sus habilidades psíquicas en biomancia y las células tiránidas para acelerarlo a unas pocas horas, pero eso pondría al imperio entero en su contra. No quería que lo vieran como una amenaza o competencia. Además, debía volver a Macragge y recuperar al resto de sus hijos genéticos que lo apoyaban en la cruzada. También debía recoger a los nuevos reclutas. Que no planease revelar su poder no significaba que no fuera a crear su propio ejército. Y Guilliman comprobó el estado de la Tipón. La parte psíquica de la fortaleza seguía igual. Sus capacidades no habían aumentado ni disminuido. Tenía 4 cañones capaces de romper cualquier asedio, escudos disformes que soportarían la explosión de un planeta sin inmutarse, capacidad de viaje por la telaraña, transporte masivo a cualquier punto sin escudos disformes, y viajes rápidos por la telaraña. Era un arma con solo 4 cañones diseñados para disparar a dioses. Usarlos contra una fragata sería como lanzar un misil contra una hormiga. Esta nave no había sido creada para batallas humanas. Por eso, Guilliman añadió sus propias actualizaciones. Y Guilliman revisó que todos los sistemas estuvieran en línea y movió la fortaleza por la telaraña hacia Terra. En un viaje por el hiperespacio no habría sido más lenta. La actualización de las naves del Mechanicus seguiría en curso. Y al llegar a Terra, Guilliman envió sus códigos a las fuerzas de defensa, junto con una orden para que todos los capítulos de marines espaciales que lo acompañaban se reportaran. Cuando empezaron a reportarse, Guilliman los transportó a todos al laboratorio de los primaris imperiales y les indicó que entrarán en los tanques. Al final, tenía a 50 capítulos de marines espaciales, más de 10.000 asaltantes, gracias a una campaña con pérdidas mínimas para recuperar ultramar. El constante flujo de capítulos que se unían a su cruzada aumentaba sus números de forma continua. Guilliman les dio instrucciones para entrar en los tanques de mejora, donde ya se encontraban los ultramarines que lo acompañaban. Cuando todos los capítulos estuvieron en los tanques, los instrumentos realizaron los escáneres correspondientes para verificar qué semilla genética portaban, determinar el proceso de mejora adecuado y corregir posibles mutaciones o defectos genéticos. Este era el procedimiento para los marines normales. Para sus propios hijos genéticos, Guilliman integró la semilla genética de Magnus, dotándolos de habilidades psíquicas al nivel de los 1000 hijos. Y mientras realizaba las mejoras, Guilliman no deseaba depender de la espada del emperador para borrar a sus enemigos, por lo que creó una espada cuyo filo molecular era un haz transportador que enviaba todo lo que tocaba a kilómetros del punto de origen, basada en las hojas de corte de los señores supremos necrones. Él no poseía tecnología necrona, pero esto era algo que podía crear. Un día después, sus hijos genéticos, mejorados por su propio poder, medían 3 metros y eran primaris en toda regla. Y en los días siguientes, Guilliman llegó a la Tipón a 2 millones de soldados imperiales, veteranos retirados que había reclutado. Les ofreció unirse a sus hijos genéticos. Muchos, que no trataron de besarle los pies, lloraron de felicidad.
Los marines espaciales eran los ángeles del emperador, y todo soldado solo podía soñar con algo así. Por desgracia para los veteranos, solo era posible convertirse en marine espacial si el proceso de conversión ocurría entre los 10 y 12 años de edad. Más allá de esa edad, las posibilidades de fallo se multiplicaban. Los señores de Terra y todos los relacionados con los marines sabían esto, por lo que nadie sospechó cuando reclutó a más de 2 millones de veteranos. Guilliman no notificó esto a los altos señores de Terra. Si supieran que había mejorado la tecnología de creación de marines para que no tuviera fallos, era evidente que los altos señores e incluso los custodes se opondrían con firmeza. Ni locos permitirían que creara 2 millones de primaris que fueran sus hijos genéticos y leales solo a él. Por eso, Guilliman no pensaba decírselo por ahora. Esto era el inicio de su propia herejía. La herejía de Guilliman, pensó, y rió para sí al ver 3 de los 5 pisos de su laboratorio de producción llenos. Y un mes y un par de semanas después de iniciar el proceso de mejoras para los marines primaris, mientras Guilliman hacía planes y resolvía problemas administrativos que surgían al aplicar sus nuevas leyes, los cielos de Terra se cubrieron de rojo. Guilliman supo que el ataque de Corne había llegado. Corne no estaba de acuerdo con los otros dioses del caos en debilitar al imperio atacando sus mundos secundarios. Él quería ir directo a Terra. Además, la furia que le provocó el ascenso de Guilliman hizo que adelantara su ataque. Antes, esto le habría costado unas pocas fuerzas al dios de la guerra y una derrota humillante. Pero con Guilliman allí, esperando ansioso por demonios que devorar, Corne acababa de cometer uno de los mayores errores de su existencia. El Astronomicon, que formaba una barrera psíquica que impedía a los demonios manifestarse en la realidad, fue anulado por completo, a pesar de estar a plena potencia. Pero Guilliman no se preocupó. Sabía que Corne pagaría caro por ello y que su poder en la realidad quedaría muy mermado. Y Guilliman estaba en el Palacio Imperial, junto a los altos señores de Terra. Como todos, salió a ver el espectáculo de las tormentas disformes que habían tornado de rojo los cielos de Terra. La luz del Astronomicon se apagó, y un escenario propio de la vieja noche regresó cuando del cielo comenzó a manar sangre y demonios. Los habitantes del Palacio Imperial contemplaron con horror cómo llovían demonios del cielo. Pero, a diferencia de las miradas aterradas de los demás, Guilliman sonreía mientras se colocaba el casco y llamaba a los capítulos de primaris imperiales que le servían para alistarse para la batalla. Corne no empleó naves. Abrió una grieta en la realidad y sus demonios llovieron directamente desde la disformidad. Cientos de miles de demonios. Se suponía que este sería un ataque de 8 cortes demoníacas. En otra línea de tiempo, Corne ni siquiera pudo tocar las puertas del Palacio Imperial, y eso fue enfrentando a un Guilliman debilitado, con apenas 20 capítulos de marines supervivientes de su cruzada a Terra y los que se le unieron al llegar. Él no era ese Guilliman. Ahora tenía 50 capítulos de primaris imperiales listos para la batalla, entre ellos 10 capítulos de sus hijos genéticos mejorados con poder psíquico y usando cristales Ori para evitar la corrupción de sus mentes por la disformidad. Cada corte de Corne contaba con un devorador de mundos. Guilliman tenía 10.000 primaris. Sumados a sus primaris imperiales estaban los custodes del emperador, las hermanas de batalla, las hermanas del silencio, las defensas del Palacio Imperial y la Guardia Imperial. Corne no podía estar más perdido. Guilliman vio millones de demonios desplegarse y avanzar hacia las puertas del palacio, que de inmediato centró toda su artillería en esas legiones. Guilliman extendió su poder psíquico y atrapó las almas de los demonios desterrados para asimilarlas. Junto a sus 50 capítulos leales, se transportó a la primera línea de batalla, liderando el ataque y cortando a diestra y siniestra con 2 espadas de filo molecular. No quería arriesgarse a borrar el alma de su comida por error usando la espada del emperador. De su armadura se desplegaron 4 brazos mecánicos, cada uno con 2 repetidores de plasma que disparaban 10 veces por segundo, alimentados por la energía inagotable de una Fed 2.0. Estos repetidores apuntaban siempre a 100 metros de distancia, despejando el perímetro mientras Guilliman dividía en 2 a los demonios que osaban acercarse. Detrás de él avanzaban sus hijos, desplegando escudos psíquicos para proteger a los capítulos aliados de los cañones demoníacos de Corne. Empleaban sus poderes para diezmar filas enteras de demonios, al tiempo que combatían con espadas de filo molecular, repetidores de plasma y cañones de plasma pesados.
Mientras Guilliman estaba en combate, los caballeros que lo acompañaban en su cruzada a la Sagrada Terra suplicaron unirse a la batalla, y Guilliman aceptó, transportándolos cuando se alistaron. La batalla era una masacre para las fuerzas de Khorne. Sus demonios eran rebañados por los Primaris en apenas un par de intercambios de golpes. Incluso los más grandes que podían plantar cara caían cuando varios Primaris se unían contra ellos. La Guardia Imperial causaba estragos, pero la verdadera matanza la protagonizaba Guilliman. En 2 horas de combate, ni un solo demonio consiguió levantar una espada contra él. Los partía en 2 antes de que se dieran cuenta de que estaba frente a ellos. Por las almas que había asimilado y el aumento de su poder psíquico, creía haber eliminado a al menos 2 de los devoradores jefes de las cohortes, demasiado débiles como para que perdiera tiempo distinguiéndolos de soldados comunes. 1 hora después, se notó que había matado a uno de los devoradores principales, al ver que se enfrentaba a 10 de sus hijos. Cuando uno de ellos cayó, Guilliman se enfureció y, en un segundo, aplastó telequinéticamente la cabeza del demonio a varios kilómetros de distancia y asimiló su alma antes de continuar su matanza. Sus repetidores de plasma abatían a más de 100 demonios por segundo, y él cortaba a una velocidad 10 veces superior a la del sonido, desplazándose por el campo de batalla como un borrón. Los demonios no podían huir. La grieta de la disformidad estaba en el cielo, y quienes tenían alas y osaban alzarse eran derribados por las defensas antiaéreas. No es que los demonios de Khorne huyeran. La cobardía se pagaba con la muerte eterna en manos de su dios, un amo severo que no perdonaba a los débiles. Y Guilliman destrozó demonios durante 6 horas, asimilando millones de sus almas. Incluso los demonios menores le ofrecían una gota de poder, incomparablemente superior al de las almas inútiles de los adoradores del caos, pues estas criaturas inmortales habían sufrido un renacimiento en sus almas. Y al final del día, los demonios de Khorne habían causado un gran alboroto y matado a millones de civiles que tuvieron la desgracia de encontrarse donde Khorne descargó a sus legiones. Con la sobrepoblación de Terra, cualquier ataque suponía millones de bajas. Aún así, el ataque de Khorne fue, en esencia, una masacre unilateral por parte de las fuerzas defensoras. Al final, el Astronomicon volvió a encenderse, borrando las grietas disformes y devolviendo los cielos de Terra a la normalidad. Solo quedaba preguntarse cuánto poder había invertido Khorne en ese ataque. De sus 50 capítulos de Primaris Imperiales se perdieron apenas 200 marines, y de la compañía de Primaris Ultramarines solo murió uno. Hubo heridos graves, pero Guilliman los transportó a sus laboratorios, donde un día en un tanque bastaría para los que no habían perdido extremidades, y una semana para los que sí, dejándolos listos para la siguiente guerra. Por esto, mientras Guilliman caminaba de regreso al Palacio Imperial, sobre el campo de batalla, con su pesada capa ondeando suavemente a su espalda y su armadura azul y dorada impecable, sin una mota de polvo, su rostro pálido y sus ojos blancos intactos, los capítulos de Primaris Imperiales gritaban su nombre con fervor. Las fuerzas de defensa de Terra hacían lo mismo, pues siempre estuvo al frente, entre la ola de demonios, tajando desde el principio hasta el final. Guilliman vio a los soldados de las fuerzas de defensa, a las hermanas de batalla, a los voluntarios y a los civiles que habían sobrevivido, muchos de ellos al borde de la muerte a pesar de estar recibiendo atención. Rodeado de los capítulos de Primaris Imperiales, y a kilómetros de distancia de los heridos, Guilliman los observó. Sabía que podía ayudarlos sin coste alguno, solo con beneficios. Así que desplegó su poder psíquico, sin superar lo que había mostrado antes al emperador y a los dioses del caos, y en apenas un minuto los heridos, graves y leves, se recuperaron y se levantaron de sus lechos de muerte. Guilliman solo regeneró sus heridas y los curó. No restauró extremidades perdidas, pues eso podía reemplazarse con prótesis. Al terminar, bajó las manos y siguió caminando. Segundos después, recibió el doble de vítores y alabanzas. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.